a partir de Antuco, pero Carlos, que nos sigue atentamente y me imagino que te está escuchando, Santiago, gracias por conversar con nosotros, Carlos. Lo del vestuario está confirmadísimo. Ustedes no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir a este viento blanco con la indumentaria con la que contaban. Pantalón, chaqueta y un chaleco por dentro, ¿no? Íbamos sin el chaleco, íbamos sin jersey, íbamos solamente con la blusa, la polera y la chaqueta. O sea, la camiseta además y de la chaqueta. No, la blusa, que es como una chaqueta más delgadita, que es la que se usa normal. Y además íbamos con la chaqueta, que era un poco más gruesa, pero también iba sin el forro porque nos dijeron que había que sacarlo por el tema de que uno caminando transpira y esa transpiración se te convierte, se moja. Entonces al final también te afectaba. Carlos, nos gustaría... Entonces íbamos como con una tenida muy mala para nosotros. Santiago nos decía recién, cada muchacho tiene su visión de la historia, ¿cierto? Una parte de la historia, una manera de ver la historia. ¿Cómo fue tu visión? ¿Cómo comenzó ese fatídico día? Bueno, como bien decía Santiago, nosotros la primera parte fue el tema de ese estero. El estero estaba congelado y para nosotros la orden que nos dio el capitán, como bien decían, fue hacer un puente de circunstancia. Y ese lo hicimos con ramas que pillamos al lado del estero, las tiramos sobre la nieve y ahí pasamos, pero la mayoría nos mojamos de las rodillas para abajo. En mi caso yo iba con un cubre calzado, el agua me quedó toda dentro de las botas, así que tampoco podía detenerme mucho rato. Cuando hacían, no sé, de repente parábamos como para tomar agua o comer algo, no podía porque se me congelaban los pies. Y ahí, a través de lo mismo yo me quemé la planta de los pies. Entonces eso fue como la primera parte y ahí ya nosotros, cuando cruzamos ese estero ya no había vuelta atrás. Porque ya habíamos salido, ya estábamos mojados. O sea, lo ideal hubiese sido que en ese momento nos dijeran ya, se van a devolver porque están todos mojados, no sé, por último en el refugio no hubiésemos podido secar. Pero la orden fue seguir marchando, así. ¿Y nunca se planteó la opción de devolverse? ¿Nunca nadie planteó esa opción? No, bueno, a mí me comentaron que alguien le había aconsejado al mayor Cerecea, Patricio Cerecea, que la situación climática estaba empeorando y que él no había atendido esas razones. Bueno, él fue el principal responsable y fue condenado por esto y estuvo 3 años preso. Sí. Pero eso te indica un mal mayor. O sea, la obediencia debida tiene que ser razonada. ¿Ya? Esa historia de decir, no, pero lo hacen. ¿Ya? Y ustedes van a llegar y se van a sentir súper bien después de haber cumplido esta marcha. Y de repente tú tienes que darte cuenta que los chicos no estaban preparados, que no tenían los elementos, la indumentaria, no sé, los guantes, ropa térmica. Todo eso incluso ahora se ha arreglado bastante, porque aparentemente se necesita una tragedia para que haya progreso, tanto en el habituallamiento, sí, pero la tragedia, como decía Carlos, no provocó que a ellos les dieran ni un solo beneficio, pero además, lo cruel, no les dieran tratamiento. Perdón, si eso es una situación muy traumática. Son 44 compañeros de Carlos que ya no estaban y no les dan ni un solo tratamiento. Carlos. Eso es una constante que se repite, entre paréntesis, porque ustedes se recuerdan el caso de los mineros del norte, les prometieron el oro y el moro, y después las autoridades se olvidaron. En este caso fue igual, pero fue peor porque el otro caso es exitoso, finalmente se salvan. Aún así, por el trauma de 2 meses bajo tierra, muchos de ellos hasta el día de hoy quedaron con secuelas. En este caso, ver morir a sus propios compañeros y sentir el peligro de la muerte y que no hubiese una atención y una reparación. Y aún más, cuando los mismos periodistas como Santiago después quisieron ir profundizando en la investigación, hubo hostilidad para quienes quisieron esclarecer todo lo que había pasado. Por eso estos testimonios son importantes. Y yo quería preguntarte, Carlos, que una vez que pasaron por el arroyo, cuando se dan cuenta que ya no hay marcha atrás, pero que la situación empeora, ¿en qué momento se dan cuenta que se están muriendo? Yo creo que fue como más o menos a la mitad del camino,
porque nosotros ahí vimos al primer soldado ya de la compañía de morteros que estaba dentro de un saco a dormir. Pero según nosotros era como algún muñeco o algo así, porque en campaña por lo general se hacían ese tipo de instrucciones de sobrevivencia o cosas así. Entonces era como para nosotros un muñeco. O sea, era parte del ejercicio. Empezamos a ver claro, pensamos eso en el momento, pero después ya empezamos a ver mochilas, vimos fusiles enterrados en la nieve, que después supimos que ahí había algún soldado que había fallecido. Después vimos otro cuerpo de otro soldado y ahí ya así como que dijimos que ya estaba mal la situación. Y en la compañía de nosotros igual empezaron mis compañeros a sentirse mal. A uno lo metieron adentro de un saco a dormir, lo iban tirando adentro del saco y de repente ya lo vieron y ya había fallecido. Y así se fueron quedando, se iban quedando de a uno. Entonces el tema es que a nosotros nos dieron la orden de que nosotros como soldados no podíamos ayudar a ningún otro de los compañeros, porque si lo hacíamos nos íbamos a quedar nosotros también, porque nosotros no teníamos la preparación necesaria. Entonces yo en un momento, igual cuando estuve a punto de quedarme, yo tuve suerte que a mí me ayudó mi amigo y que no siguió la orden que habían dado de no ayudar, porque si no, él sigue las órdenes, yo también me hubiese muerto en el volcán. Sí. ¿Y en qué momento se toma dimensión de la tragedia, de lo que había pasado? Porque tal como tú dices, jóvenes, inexpertos, en un ambiente tremendamente hostil, parte de un entrenamiento, en algún momento, claro, este es un muñeco, de repente ya los fusiles, empiezas a sentir que hay una situación más rara, tú empiezas a sentirte mal, tu compañero te salva, pero el nivel de la tragedia... Nosotros cuando ya supimos que bien lo que había pasado fue cuando llegamos al refugio universitario. ¿Ya? Y ahí nos pusimos a ver qué es lo que había pasado, porque lo íbamos con un suboficial y él siempre todo el momento nos decía: falta poco, chiquillos, caminen, vamos a llegar, siendo que faltaba mucho, pero él nos decía faltaba poco porque eso igual te ayuda psicológicamente en el momento. Sí. Exacto, para alentarlo. Entonces... Cuando llegan, ¿qué pasa? Sí, que había un refugio. De la Universidad de Concepción. Un refugio de la Universidad de Concepción. Refugio de la universidad. Ahí fue donde nosotros llegamos. Bueno, muchos pudieron alojarse ahí. A algún oficial o un suboficial se le ocurrió meterse ahí y meter a los que andaban con él en ese lugar y se salvaron. Pero había otro oficial que simplemente dijo: no, vamos a seguir porque faltan, no sé, 4 kilómetros. Sí. Y en esos 4 kilómetros murieron como 6 u 8 jovencitos. Pero en ese minuto ya habían fallecido varios de los conscriptos y este jefe dice que tienen que continuar igual porque faltaban 4 teniendo el refugio ahí. Podrían haberse salvado 6 u 8 más si se hubieran metido en ese refugio. Claro. Porque ese refugio estaba abandonado, pero tiene madera y en el fondo lo que hicieron fue hacer un fuego, una fogata, se calentaron y se salvaron. Pero hay otros que siguieron caminando. Por orden. Claro, por esa orden de... Yo creo que fue un oficial que dijo: no, hay que seguir, hay que seguir. Cuando ese grupo fueron cayendo y uno llegó, Bustamante, llegó muerto, que fue al que yo vi que lo cargaban en una frazada y lo trasladaban de un lugar a otro. Entonces, cuando me dijeron los generales que de qué muerto, si ya lo había grabado. Ya se sabía. Y lo estaban trasladando en esa frazada, porque el tipo llegó y se murió. Y de hecho hay una lápida ahí mismo, porque llegó muerto. Porque llegaron todos... Claro que hay distintas resistencias, pero este chico se murió ahí, ¿ya? Oye, y fue al que el general Cheire dijo que le había puesto los calzoncillos, sus calzoncillos, su camiseta, una medallita, en fin, todo. Pero en general, hablando del ejército, estaban muy confusos. Ellos no tenían una información fidedigna y por lo tanto estaban complicados con la gente en el gimnasio reclamando, llamándolos asesinos, ¿ya? Y no es para menos, porque si uno analiza el video previo, cuando se llegaron al cuartel en Los Ángeles para iniciar este servicio militar, lo que les decían es increíble. Sí. Lo que les decían los oficiales, yo no me acuerdo si era Pineda u otro,
le decía, nosotros los vamos a cuidar bien, entréguenos, nosotros sabemos cuidarlo y no tengan ningún problema, porque están en nuestras manos. Y de repente están las mujeres adentro y saben que, bueno, cuando yo volví, ya más o menos todo se supo, ya porque inmediatamente informamos que había más de 40 muertos, y probablemente eran más. Y las mujeres estaban realmente como está una madre. Deshecha. Carlos, me gustaría preguntarte con respecto a qué pasa cuando entran ya a este refugio, cuando se sienten a salvo, seguro. Me imagino que alguna autoridad les dio contención frente al hecho que habían vivido. ¿Qué sucedió? Nosotros a ese refugio llegamos con el suboficial Chavarría, el cabo Quiró y el cabo Riquelme. Y ellos nos mantenían durmiendo por turno. O sea, hicimos fuego, fue lo primero que cuando llegamos, rompimos el refugio con el fusil y lo primero fue hacer el fuego. Después ya nos dieron la opción de ir durmiendo como por 15 minutos y así nos íbamos, dormían 15 un minuto unos pocos, después los otros, pero ahí estaba el suboficial, como decía el suboficial Chavarría, con el cabo Quiroz y el cabo Riquelme, y ellos en ese momento fueron los únicos que pasaron la noche con nosotros, que nos acompañaron y que dentro de todo nos contaban chistes o cualquier cosa para mantenernos despiertos y que estuviéramos como conscientes de lo que estaba pasando, porque nosotros ya en ese momento sabíamos cuánto habían quedado de la compañía de nosotros, de la Andina, pero no sabíamos cuántos soldados habían quedado de la compañía de Mortero, que eso lo supimos ya al otro día cuando llegamos al refugio de la Cortina. Carlos, ¿ustedes sabían, presentían o tenían alguna confirmación que los compañeros suyos de la compañía que no estaban ahí en el refugio ya habían muerto en el camino? Sí, ya eso cuando llegamos fue lo primero, así como ¿quién falta de tu escuadra? Faltan 2, falta 1. Y así en el momento nosotros ya que en la noche cuando estuvimos ahí nosotros ya sabíamos que de nuestra compañía habían quedado 14 compañeros. Entonces igual dentro de que estábamos decaídos por el frío, por todo, más lo que ya sabíamos de que había pasado con nuestros compañeros, entonces fue una noche, igual fue como complicado tratar de dormir un poco para reponer algo de energía y después al otro día ya continuar la marcha al otro refugio. Carlos, porque más encima no teníamos agua, no teníamos nada para comer en ese momento. Tuvieron que sobrevivir esa noche para tener fuerzas para poder salvarse. Carlos, mucho se habla del fenómeno meteorológico, ¿cierto? Que este enemigo, este villano de la historia que es el viento blanco. Pero resulta que los fenómenos meteorológicos se anuncian. Los meteorólogos en estas circunstancias salvan vidas, a menos que no sean escuchados. Entonces, el sistema frontal que afectaba al sur del país, desde el Maule, el Biobío, hasta Magallanes, en todos los días previos, estaba instalado, había muchísima nubosidad, estuve revisando las crónicas de la época y estaba todo perfectamente anunciado. Luego pasa un poco el sistema frontal y se genera un fenómeno que es bien particular, que es un fenómeno de un núcleo frío en altura, que en la alta cordillera es bien complicado y que derivó en el viento blanco. Para los que no sepan lo que es el viento blanco es un fenómeno que mezcla ventiscas, o sea, viento con nieve, con vientos horizontales, y sobre los 70 kilómetros por hora, ese viento genera un problema en la visión. Tú no puedes ver más allá de tu nariz, no puedes ver más allá de 30 centímetros. Entonces te desorientas, el cerebro pierde cualquier posibilidad de orientarse. ¿En qué momento de esa jornada tú recuerdas que el viento blanco comenzó? ¿O ustedes empezaron la marcha con viento blanco? No, nosotros cuando salimos del refugio, en esa parte hay como un cerro, o sea, hay un cerro en realidad. Entonces, en esa parte no había viento porque el cerro te cubre. Te cubre el viento. Sí. Pero después ya que nosotros cruzamos el estero, en esa parte ya se comenzó el tema del viento blanco porque ahí ya no hay nada, pues está todo así, no hay árboles, no hay nada que te cubra. Ya, y... Claro, entonces lo peor es de esto, del viento, es que es como si a ti te enterraran aguja. Te clava. Porque la nieve cae, el viento es tan fuerte que como lo levanta y tú sientes en la piel que como si fueran agujas que te están enterrando. Y ustedes iban a cara descubierta además. Y ustedes, bueno, salen de este primer refugio, cruzan este arroyo, este estero, a unos 500 metros, entiendo, y luego les quedan cerca de 20 y tantos kilómetros para terminar. Cuando cruzan el arroyo, ahí se empieza a ver el viento blanco. O sea, era cosa de que
el instructor, el sargento, los suboficiales dijeran, a ver, vienen mojados porque el puente que hicieron no funcionó, hay algunos que están mojados, estamos con temperaturas cercanas a 0 grados, está saliendo el viento blanco, es hora de suspender esto y volver. ¿Ese era el momento de salvar las vidas? Claro, pues en ese momento hubiese sido lo ideal, porque en un momento el capitán así como que, cuando dijo que hiciéramos el puente de circunstancias, como que pensó un momento y yo no sé, yo como que presentía que algo iba a pasar porque sentí un alivio así como que pensé que íbamos a volvernos, pero después dijo no, tienen que hacer el puente y continuar. Pero yo creo que ahí era el momento de haber regresado porque estábamos al lado del refugio. Sí, yo creo que no era ni 1 kilómetro a la distancia que estábamos del refugio para haber caminado después 22, 23 kilómetros más para llegar al otro refugio. Entonces ese era el momento preciso para haber salvado todas las vidas de los... Sí, ahí los ¿Sabes lo que pasa? Santiago. Yo no creo que haya sido el momento preciso. A ver. El momento preciso era antes. Era cuando tenían la primera información meteorológica. Aparte de eso, el reglamento del ejército establece que en el caso de los conscriptos, tú no puedes hacer caminatas que duren más de 85 minutos. Tú no puedes cargar al recluta con una carga mayor a 7 kilos. La mochila más el fusil eran más de 7 kilos las que ellos marcan. O sea, todo estaba mal, no desde que cruzaron el arroyo, sino que estaba mal de antes. Todo esto que tú nos dices, Santiago, ¿está normado en el ejército desde antes de la tragedia? O sea, ya en ese momento se saltaron todas las reglas. Hay un reglamento respecto de la marcha, o si no tú podrías hacer marchar a un recluta, no sé, un día completo. Claro. Está normado, se habla de 85 minutos y se habla de 5 o 6 kilómetros, no me acuerdo el dato exacto, pero no de 24 kilómetros. Entonces, ¿qué fue esto, Carlos? O sea, estaba todo, y yo creo que una de las condenas contra los coroneles y contra el mayor fue esa, o sea, incumplimiento de los deberes militares. Sí. Esa fue una de las condenas. Y ese se refiere a la marcha. O sea, la marcha se inició mal, continuó mal y terminó peor. Todos los protocolos. Pero entonces yo le pregunto a Carlos, ¿qué fue esto? ¿Qué se les pasó por la cabeza a esos superiores? ¿Somos de montaña? ¿Somos super hombres? ¿Somos biónicos? Pero, además, nadie le dijo nada al mayor, nadie le dijo al mayor, oiga, lo que está proponiendo va a exponer a los conscriptos. Ningún sargento, ningún capitán trató de hacer entrar en razón al mayor Cereceda. Es que ese es el tema. Que hasta donde yo tengo entendido no, pero por lo menos todos sabemos cómo son las órdenes, los rangos militares. Entonces, si un cabo le dice a un oficial esto no se puede hacer, él se arriesgaba a que después lo den de baja o cualquier problema. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Además, pensar que nosotros, como decía Santiago, claro, salimos con la mochila, y en la mochila llevábamos como 20 o más kilos de puro peso, más el fusil, más el casco. Andábamos con pala, con raquetas en la mochila, que las raquetas nunca las usamos y supone que las raquetas son para la nieve. Y eso nunca nos enseñaron a nosotros cómo usar las raquetas para poder desplazarnos sobre la nieve, porque nosotros nos salíamos de la huella que había y nos hundíamos de repente hasta la mitad, hasta la cintura, hasta las rodillas. Nieve blanda. Y quedábamos como enterrados en la nieve. Pero yo vuelvo sobre la interrogante. ¿Qué es lo que se les pasaba por la cabeza? Porque en las ramas armadas se da mucho eso de nosotros los que hacemos esta especialidad, no tengo idea, los morteros, los helicópteros, los que hacen esto, los buzos, somos superhéroes, somos mejores que estos otros, los boina negra, no tengo idea. Claro. ¿Qué es lo que les pasó a estos superhéroes? En mi compañía es eso, pues eran compañía andina de montaña, entonces somos de montaña y esto no nos va a ganar, así como tenemos que continuar y vamos a llegar, pero ahí está el resultado. Pero yo creo que dentro de todo en mi compañía hubiese sido mucho peor el resultado, de quizás hubiesen fallecido más soldados, pero nosotros en campaña dormimos las 2 semanas, estuvimos durmiendo en carpa afuera, la última noche estuvimos solamente en el refugio y los otros días estuvimos todas las noches afuera en la carpa, con nieve, con la carpa mojada. Eso los preparó, ¿crees tú? Claro, dentro de todo igual nos sirvió, yo creo, haber estado así, porque la compañía mortero, ellos estuvieron muy poco en las carpas y la mayor parte del tiempo estuvieron dentro del refugio.
Entonces yo creo que igual a nosotros nos sirvió estar afuera y como que nos aclimatamos un poco al tema del frío, porque de las 2 semanas que estuvimos allá, yo creo que 10 días estuvimos con nieve. Tremendo, y cómo ha cambiado Chile también, ¿ah? Las explicaciones que se daban en ese entonces, la tibieza con la que se revisó, investigó, se condenó en el momento. Estos sobrevivientes, yo entiendo que hasta el día de hoy no recibieron ningún tipo de indemnización. Yo creo que el juez, un juez, Juan Arab, hizo la pega. Sí, pero ellos hicieron, por ejemplo, después una huelga de hambre. Y la sociedad les decía, la gente les decía, algunos los apoyaron, pero otros les decían, oye, ustedes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué más quieren? Si ustedes recibieron indemnización. Y nunca, yo entiendo que no tienen ninguna indemnización. No, sí hubo indemnización. Carlos, ¿hubo indemnización para ustedes? Sí, se hicieron demandas que fueron por grupo. Ya. Pero de ahí también hay sobrevivientes que nunca participaron de ningún tipo de demanda porque estaban de soldado profesional o porque estaban dentro del ejército o alguna rama de las Fuerzas Armadas. Entonces ellos no participaron de demanda. Sí. Yo conozco la así, demanda que hizo ejemplo, Rodrigo Morales y ellos, la Corte Suprema en definitiva, falló a favor de los jóvenes y cada uno recibió en ese momento 25 millones de pesos. Ya. Carlos, en tu caso, ¿tú no seguiste después en el ejército? No, sí, yo estuve en el ejército, pero como civil. Estaba en el geográfico militar, pero tuve que renunciar porque igual el año pasado estuve con un tema de estrés postraumático por todo este tema de la pandemia y andaba con crisis de pánico y ya al final no pude seguir en Santiago porque era estar lejos de mi familia y andaba súper inestable emocionalmente. Tú hablabas Entonces, algo que Mónica hacía alusión, que tiene relación con el tema psicológico. Cuando ustedes ya llegan a Los Ángeles, se pueden reencontrar con su familia, ¿nunca fueron ni recibieron ningún tipo de terapia psicológica, psiquiátrica? No, nada. Hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de terapia médica, no nos han llevado a hacernos un chequeo, no nos han llevado a hacernos un test psicológico, nada. Incluso te puedo decir que hace como 4 meses atrás falleció uno de mis compañeros y él falleció por un tema de una depresión que ya llevaba desde lo mismo, desde la tragedia, y después se acrecentó por el tema del fallecimiento de su papá. Y falleció y él nunca recibió ningún tipo de ayuda, la mamá no recibió ningún tipo de ayuda desde que él falleció. Y nosotros como sobrevivientes nos juntamos y tratamos de ayudarnos en lo que podemos, pero de repente hay cosas que se escapan de nuestras manos. Yo la información que tengo es que sí hubo ofrecimiento de terapia psicológica y los chicos que yo conozco y que entrevisté sí tuvieron algún tipo de apoyo psicológico del ejército. Eso ellos sí, pero, me lo contaron. Perdón, lo que yo conocí y los que yo conocí pidieron tratamiento y no recibieron. No. Y por eso te digo, yo estuve 16 años en el ejército y yo siendo personal del ejército, a mí ni con eso me llevaron a hacerme un chequeo médico o llevarme a hacer algún test psicológico. Imagínate mis compañeros que nunca estuvieron en la institución, ellos, o sea que después del servicio quedaron trabajando en lo que sea, ellos tampoco, menos opción les dieron. Y claro, cuando nosotros estábamos en el servicio, sí hay algunos que les dieron la opción de hacérsela, estuvieron con terapia, pero eso duró hasta que firmamos la baja, que eso fue en diciembre o en mayo, y después de eso se olvidaron de nosotros, nunca más nos llamaron, nunca más se acordaron de decirnos hoy vengan al regimiento para que les hagamos un chequeo o vayan al hospital militar. Nunca, sí. Y te lo digo por todos mis compañeros porque yo hace poco estuve hablando con ellos y no nos han dado esa opción. Claro. Carlos, estoy además revisando las redes sociales del ejército. Entiendo que hoy es el Día del Soldado. Hay un saludo para los soldados en el Twitter del ejército al menos, pero ni una palabra para lo que fue esta tragedia en donde se murieron. Los enviaron a morir en la montaña. Haciendo el servicio a la haciendo el servicio patria. militar. 44 conscriptos y un suboficial. Nosotros con mis compañeros lo que siempre nos hemos comparado es con el tema de los mineros. Nosotros, cuando pasó la tragedia de Antuco, nosotros estábamos cumpliendo con un deber que era para el Estado.
Es decir, éramos como funcionarios públicos en ese momento. Exacto. Y el Estado a nosotros nos abandonó de una manera que, como te decía, no nos han dado ningún tipo de salud, ningún tipo de ayuda médica, psicológica, nada. A los mineros les dieron pensiones, les dieron temas de ayuda para educación para sus hijos, los ayudaron con temas de vivienda. Nosotros tenemos compañeros que hace poco, como les contaba, un compañero murió por el tema de la depresión. O sea, yo no sé qué están esperando para poder ayudarnos a nosotros, que nosotros cargamos con el peso de toda la tragedia, de haber visto ahí como los cuerpos, de haber visto cómo quedaban nuestros compañeros. Yo no sé qué espera el Estado para tratar de ayudarnos a nosotros de alguna manera y a solventar un poco todo esto que hemos cargado durante estos 17 años, porque ya son 17 años que son de olvido para nosotros, nunca nos han ayudado en nada. Entonces yo creo que eso es como lo más principal, es que el Estado de repente diga, chuta, de verdad los chiquillos necesitan ayuda y debiésemos tratar de, por último, integrarlo a algún sistema de salud que no sea el PRAIS, porque nos tienen PRAIS y en PRAIS no es lo mismo que atenderse en el hospital. No tenemos que esperar para una hora médica, para que nos hagan una radiografía, nos hagan una resonancia. Para pedir una hora al psicólogo hay que esperar un año. Entonces no tenemos una garantía de que podamos decir mañana vamos a estar bien. Yo el año pasado, como te decía, estuve con estrés postraumático, con crisis de pánico. No sé cómo voy a estar mañana. Entonces esto es súper relativo para nosotros. Absolutamente, nos sumamos a tu llamado y ojalá que se hagan cargo definitivamente de un tratamiento psicológico para no olvidar, porque olvidar lo que ustedes vivieron creo que es muy difícil, pero sí para poder sobrellevarlo. Te mando un abrazo a ti y a toda tu familia. Muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta fecha tan importante, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación y por darnos la oportunidad de expresar lo que estamos pasando y de expresar también cómo nos sentimos a diario. Exacto. Porque esto no es solamente en esta fecha. En esta fecha es como que toda la gente se acuerda, pero nosotros llevamos el peso todos los días. Claro. Absolutamente. Gracias, Carlos. O sea, y nosotros y nuestras familias, que también son las que nos apoyan a diario, porque sin ellas no estaríamos acá en realidad. Absolutamente. Te mandamos un abrazo para ti y por supuesto para tu familia. Muchísimas gracias, Carlos, que estés muy bien. Gracias, que estén bien, cuídense.